Le doy las gracias al Señor, como decía antes, por haberme permitido compartir la palabra del Señor con vosotros. Y le pido que no lo que diga yo, sino lo que dice la palabra del Señor sea de bendición para todos. Y el mensaje de hoy lo he titulado El misterio proclamado. Es un buen resumen. El misterio proclamado es un buen resumen de lo que vamos a ver, ¿no? El capítulo 2 de Primera de Corintios. Seguimos estudiando esta carta, que es muy bonita. Siempre digo que me he dado cuenta de que cada vez que subo aquí y hablo sobre algún pasaje digo que es muy bonito, pero es que la Biblia es bonita. Entonces, es curioso, el otro día estaba así revisando los vídeos de YouTube y casi siempre empiezo igual, diciendo que el pasaje que voy a hablar es bonito, pero es que es así. La primera carta a los Corintios es muy bonita y si profundizas en ella encuentras cosas que son de gran bendición. Y el otro día viendo el capítulo 1, no voy a hablar mucho, no voy a repetir mucho lo que ya se vio, pero bueno, hablamos sobre la unidad, lo importante que era estar unidos en la iglesia. Y de poner la confianza únicamente en el Señor, no en nada más, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo les llama a confiar exclusivamente en el poder y en la sabiduría de Dios. Y a seguir estando unidos en Cristo. Y si en el capítulo 1, en el versículo 24, Dios le decía a Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, pues ahora el apóstol Pablo les va a hablar de dos cosas, básicamente. Si te das cuenta, el capítulo 2 de Primera de Corintios está dividido en dos partes. Y qué mejor que utilizar la división esta, ¿no? Porque creo que es buena para que podamos sacar el jugo a la palabra, ¿no? Y si ves la primera parte, los primeros 5 versículos, aquí el Señor nos está hablando acerca de la misión de proclamar el misterio de Cristo crucificado. Y de cómo hacerlo de manera correcta. Después veremos algunas cosas, ¿no? Pero habla de eso, de cómo proclamar el misterio de Cristo crucificado y cómo hacerlo de manera correcta. Y luego a partir del versículo 6 hasta el final nos va a hablar acerca de la revelación de Dios y los requisitos que hay que cumplir para poder recibir esa revelación de Dios. Y vamos a meditar en ello con la ayuda del Señor y como siempre vamos a ver qué aplicación práctica tiene todo esto para nuestra vida. Porque cuando el Señor nos enseña algo es para animarnos a que nos pongamos manos a la obra y que lo pongamos en práctica. Imagínate, cuando abres la Biblia, es como el entrenador del boxeador, que está en la esquina del ring y le está dando instrucciones y está esperando a que suene la campana para poner en práctica esas instrucciones, ¿no? Pues esa es la idea, hermano. Cuando el Señor nos muestra algo en su palabra, Él quiere que luego lo pongamos en práctica. Y la campana, podemos decir que ha sonado para todos nosotros. Seas creyente o no, la campana ha sonado para todos nosotros. Y esto es para ponerlo en práctica. Y lo primero que nos muestra aquí en este capítulo es la manera de proclamar a Cristo crucificado. Vamos a leer el capítulo completo y luego vamos a meditar en todo esto. Dice así la palabra del Señor. Así que, hermano, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conocía las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí en primer lugar el apóstol le estaba mostrando a los corintios cómo tenían que proclamar a Cristo crucificado. El apóstol podemos decir que sabía de lo que hablaba, porque él dedicó su vida precisamente a eso, a predicar a Cristo. Y aquí vemos que él lo hizo poniendo en práctica 3 principios bíblicos. Y 3 principios bíblicos que el Señor nos los revela precisamente para que nosotros mismos, cuando prediquemos su palabra, pongamos en práctica esos mismos 3 principios bíblicos. El primer principio bíblico es que Él dejó que Cristo fuera el protagonista absoluto del mensaje. En los 2 primeros versículos nos muestra 2 cosas que había en el corazón de Pablo. Lo primero que nos muestra eran las intenciones del apóstol. Dice el versículo 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. ¿Cuál era aquí la intención de Pablo, hermano? Nadie lo sabe, más me lo sabe, pero no quiere decirlo. ¿Sí? ¿No? Dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el propósito de Pablo era anunciarles el testimonio de Dios. Era divulgar, como dice aquí, divulgar el testimonio de Dios. Fíjate que lo que él predicaba no era su propio testimonio, no eran cosas suyas. Él divulgaba el testimonio de Dios. Él no se predicaba a sí mismo, él predicaba acerca de Dios. Cedió el protagonismo absoluto a Dios. Y ahora, en segundo lugar, Él nos habla acerca de dónde había depositado su confianza. Versículo 2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Dónde estaba la confianza de Pablo, hermano? ¿En Jesucristo? ¿Estaba en sus capacidades? No. ¿Estaba en sus conocimientos? No. ¿Estaba en sus experiencias? Tampoco. Él depositó toda su confianza en Jesucristo crucificado, en aquel a quien él predicaba. El protagonista de su mensaje, lo realmente importante, no era él, sino Jesucristo crucificado, es decir, la persona de Jesús y lo que Jesús había hecho, que era morir en la cruz por todos nosotros. Eso es lo importante. Eso es lo que a Pablo le cambió su vida. Y eso es lo que él quiso compartir con los demás. Para mí, hermano, no sé para ti, pero por lo menos para mí, la conversión de Pablo es el cambio más espectacular que nunca he visto en una persona. ¿Sabéis quién era Pablo? Pablo era un fariseo, él mismo se define a sí mismo como fariseo de fariseos. O sea, era alguien de la élite intelectual de la época. Estudió con Gamaliel, que era se puede considerar el mayor maestro de la época.
y dedicó su vida a perseguir a los cristianos. Y de repente el Señor cambia su vida y le convierte de perseguidor en perseguido. Le convierte no solo en cristiano, sino en apóstol de Dios. ¿Te haces una idea de lo grande que fue el cambio en el corazón del apóstol Pablo? Fue tremendo. Pues esa experiencia con Jesucristo crucificado que le cambió su corazón de esa forma, eso es lo que él predicaba. Ese cambio tan radical fue posible única y exclusivamente porque Pablo tuvo una experiencia personal con Cristo, porque conoció a Cristo, se dio cuenta de quién era Cristo, se dio cuenta de lo que hizo Cristo por él. Y esto tiene un doble mensaje que es para creyentes y también para no creyentes. Si eres creyente, el Señor te está llamando a predicar a Cristo crucificado. Ese fue el centro del mensaje de Pablo y ese tiene que ser precisamente el centro de nuestro mensaje. Y si no eres creyente, si aún no has conocido al Señor, aquí el Señor te está mostrando cómo Pablo tomó la mejor decisión de su vida, que fue la de conocer a ese Jesucristo crucificado y servirle hasta el último día de su vida. Y el Señor aquí te lo muestra porque te está invitando a hacer exactamente lo mismo. Dice, me propuse, es decir, tomé la decisión de no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Pablo conoció a Cristo y Cristo cambió su corazón, el principal objetivo de la vida de Pablo era conocer más y más de ese Señor que había cambiado su vida. Y eso que conocía cada día del Señor, él lo predicaba a los demás. Pablo está hablando acerca de una decisión profunda, una firme convicción que llevaba escrita en lo más profundo de su corazón, una cosa que tenía clarísima y que cambió radicalmente su vida para bien. Y aquí también tenemos un segundo principio bíblico que Pablo utiliza a la hora de predicar la palabra. Y es que esa predicación fue puesta en práctica con una humildad absoluta. Versículo 3. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo puso en práctica esta misión de predicar a Cristo con absoluta humildad, o como dice aquí textualmente, sin aires de superioridad. ¿Era Pablo superior en conocimiento y en obra a los corintios? Por supuesto que sí. ¿Era Pablo superior intelectualmente a los corintios? Probablemente sí. Pero eso para él era irrelevante. Lo importante no era la obra de Pablo ni su persona. Él no confía en sus capacidades, no acude a los corintios como si fuera alguien superior y aunque humanamente pudiera serlo, sino que se humilla y deja que el protagonista absoluto de su mensaje sea Cristo. Y nosotros, hermanos, debemos hacer lo mismo. Cuando predicamos el Evangelio debemos hacerlo en humildad. Porque el hecho de que el Señor me haya salvado no me hace mejor que aquellos que están en este mundo. Porque el Señor no me ha salvado por méritos propios. El Señor no me ha salvado porque yo sea mejor que los demás. El Señor me ha dado un regalo que yo no me merecía. Y me ha llamado a compartir ese mensaje y ese regalo y esa transformación que el Señor ha hecho en mi corazón con los demás, pero en absoluta humildad, porque es un regalo del cielo. Si algo tiene que brillar en mi mensaje, tiene que ser Cristo y su obra, y no lo bueno que yo soy o lo mucho que yo sé. Cualquier cosa que podamos haber hecho, cualquier logro que hayamos obtenido, se queda ensombrecido por Cristo clavado en aquella cruz. Y aquí podemos, si te gusta el cine, podemos usar un ejemplo del cine, Cuando ves el tráiler en las películas, ahí lo que aparece es lo más importante de la película. Y aparece el protagonista de la película. Hermano, que cuando prediquemos, en el tráiler
no aparezcamos nosotros. Es que yo he hecho, es que yo sé, es que yo he conocido. No, es que Cristo ha hecho por mí esto. Cristo te ama. Cristo tiene que ser el centro de nuestro mensaje, el protagonista. Aquí hay un tercer principio bíblico que Pablo utilizó a la hora de predicar la palabra, y es que reposó en el poder del Espíritu Santo. Versículo 4. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si te fijas, Pablo no intentó convencer a los corintios con sus propias palabras, ni con su vida, sino que simplemente predicó el mensaje de Dios y dejó que el Espíritu Santo se encargara de transformar a las personas. Sabía que sería el Señor quien se encargaría de transformar los corazones según su voluntad soberana. Él no tenía que demostrar nada, él no podía cambiar nada, pero sí tenía una misión que le había encargado a aquel que realmente tenía poder para demostrar y cambiar las cosas. Tenía la misión de predicar a aquel que cambió su vida. Y la llevó a cabo fielmente. Predicó el Evangelio y descansó en el poder del Espíritu. Y esa, hermano, tiene que ser exactamente nuestra actitud. Y aquí Pablo también les está mostrando una verdad bíblica que a nosotros tampoco se nos debe de escapar. Y es que nuestra fe tiene que estar basada única y exclusivamente en la obra de Cristo y en el poder de Dios. Yo no sigo a un pastor, yo no sigo a un predicador, ni siquiera sigo a una denominación, ni a una corriente de pensamiento, ni siquiera me sigo a mí mismo porque como llevo tiempo haciendo las cosas de una forma, pues quiero seguir haciéndolas de esa manera porque creo que es la mejor forma de hacerlo. No, hermano. Yo sigo a Cristo. Y si veo que hay algo en su palabra, si hay algo en mi vida que no está de acuerdo con su palabra, tengo que cambiarlo. Aunque me rompa los esquemas. Porque las personas son pecadoras, somos imperfectas. Y el único que hay aquí que es perfecto es Cristo. A la hora de evangelizar o predicar la palabra, yo no confío en mí, sino en el poder del Espíritu para transformar a las personas. Mira cómo dice que Pablo predicó entre los corintios con debilidad, temor y temblor. ¿No te parece contradictorio? ¿Cómo puede ser que alguien débil, temeroso y tembloroso predique el Evangelio de una forma tan eficaz? ¿Cómo puede ser? Pues porque la clave no estaba en las capacidades del predicador, sino en el poder de aquel a quien el predicador estaba proclamando. Mirad lo que dice Jesús en Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convencería a las personas y transformaría los corazones? El Espíritu, hermano, el Espíritu. Así que muchas veces nos centramos en hacer planes en la iglesia, y está bien hacer planes en la iglesia. Nos centramos en qué podríamos hacer o qué no deberíamos de hacer, y está bien, hermano, está bien. Pero por encima de todo eso, debemos reposar en el poder del Espíritu para transformar personas. Porque el Evangelio puro y duro, predicado por el creyente más humilde, es mucho más poderoso que el mensaje de la persona más intelectual del mundo. Pablo no tenía que demostrar nada a nadie, solo tenía que predicar a Cristo crucificado, y el Espíritu Santo sería el que demostraría su poder para salvación de los que estuvieran allí presentes. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En este capítulo también hay una segunda parte que habla acerca de cómo recibir la revelación
por el Espíritu de Dios, a partir del versículo 6. ¿Cómo recibir la revelación? Y ahora les va a mostrar el apóstol a los corintios qué requisitos tenía que cumplir una persona para poder recibir la revelación de parte de Dios. Esa revelación que ellos tenían que predicar. Y solo iban a recibir la revelación de parte de Dios los que cumplieran 4 requisitos. 4 requisitos. El primer requisito para recibir la revelación es que tenían que alcanzar madurez. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así que aquí nos está mostrando que hace falta que el cristiano madure, y eso significa crecer en el conocimiento de Dios, conocer más y mejor a Dios cada día. Solo va a madurar aquel que comience el proceso de aumentar su conocimiento de Dios. Esa es la clave. Eso es lo que te lleva a ser, es lo que me lleva a ser una persona sabia, conocer a Dios. ¿Y dónde está esa sabiduría? Aquí, hermano, aquí, en las Escrituras. Alguien sabio no es alguien solo que conoce mucho, sino es alguien que eso que conoce de parte de Dios lo pone en práctica. Esa es la sabiduría bíblica. ¿Sabéis cuál es lo contrario a alguien sabio? Alguien necio. Alguien necio es aquel, no que no sepa nada, no, es aquel que no pone en práctica los principios bíblicos que encontramos aquí. Los fariseos eran necios. Los fariseos sabían la Biblia literalmente de memoria, pero no pusieron en práctica los principios bíblicos que conocían de memoria. Tenían la Biblia aquí, pero no la tenían aquí. Por eso cuando Cristo les predicó el Evangelio, ¿sabes lo que hicieron? Crucificarle. Pero Pablo era también un fariseo en su época. Sin embargo, él, que tenía la palabra de Dios aquí, conoció a Jesús. Y Jesús escribió su mensaje aquí, en su corazón. Y puso en práctica aquello que conocía de Dios. Esa es la sabiduría, hermano. ¿Quieres madurar? Tienes que abrir la palabra de Dios, conocer más de Dios y ese conocimiento luego ponerlo en práctica en tu vida. Hay un segundo requisito para recibir la revelación, que es estar predestinado para recibirla. Versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Aquí hay 3 verdades bíblicas en estos 2 versículos. Y lo primero es que el crecimiento espiritual tiene que ver con la verdad de Dios que hasta ese momento había estado oculta. No hay otra manera de crecer espiritualmente que conocer la verdad de Dios. Y dice aquí que la revelación de Dios es un misterio. Misterio viene de una palabra que significa cerrar la boca. Es decir, que no quiere decir que sea algo indescifrable, no, quiere decir que Dios antes decidió, es una verdad que proviene de Dios y que Él no nos había contado antes. Ha decidido contárnosla ahora. ¿Y en qué consiste ese misterio de Cristo del que nos está hablando aquí? Pues lo tenemos en 1 de Timoteo 3:16. 1 de Timoteo 3:16, que dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este es el misterio de Dios, hermanos. La idea es que ahora Dios ha roto su silencio para contarnos esto, pero es un mensaje al que solo puede acceder el hombre espiritual. Y esto nos lleva a una segunda verdad, y es que la revelación pertenece a Dios y Él se la da a quien quiere. Lo que dice aquí
es que Dios le ha dado la revelación a aquellos que estaban predestinados a recibirla. Es decir, que Dios, antes de que yo naciera, ya había decidido que me iba a revelar esa verdad y esa verdad iba a transformar mi corazón para salvación. Y por otro lado, hay personas que, tú mismo lo habrás experimentado a la hora de predicar la palabra, hay personas a las que, por mucho que se le predique la palabra, esa palabra no transforma sus corazones y no les sirve para salvación. Hay gente que sabe mucho de la Biblia, pero no recibe ese mensaje en su corazón. Que conocen la palabra de Dios de una forma intelectual, pero que su corazón no es transformado para salvación. Podremos pensar que esto es injusto, ¿verdad? Que Dios no es bueno haciendo esto. Lo habría escuchado muchas veces. Dios no es bueno haciendo esto, dice mucha gente. Pero este razonamiento parte de un error. Parte del error de la idea de que yo merezco la salvación. No. Ninguno de los que estamos aquí merecemos la salvación. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece la salvación. Si Dios ha querido salvar a algunos, si Dios decide condenarnos absolutamente a todos, sería justo. Pero Dios, en su amor hacia nosotros, ha decidido salvar a algunos. Así que no debemos echar en cara que algunos no sean salvos, sino debemos darle la gloria y las gracias a Dios porque ha decidido salvar a algunos de nosotros. Él da la revelación y la vida a quien quiere, y eso es justo. Por otro lado, también podremos pensar que, bueno, entonces es inútil predicar el Evangelio si ya están predestinados de antemano quienes van a creer para salvación y quienes no. También lo habréis escuchado alguna vez, ¿no? Pero esto también sería un gran error, hermano, porque, en primer lugar, porque yo no sé quién va a ser salvo y quién no. Eso es un secreto que pertenece a Dios. En segundo lugar, porque la palabra de Dios me dice claramente que yo tengo la misión de predicar el Evangelio, y si no lo hago, estoy desobedeciendo a Dios. ¿Y qué es desobedecer a Dios? Un pecado. Y en tercer lugar, porque Dios cuenta contigo y conmigo para predicar esa palabra, para que esa palabra llegue a quien Él ha predestinado para que sea salvo. Así que tú y yo somos instrumentos de Dios para predicar el Evangelio del Señor. Por último, en el capítulo 1, versículo 18, y en otros muchos lugares de la Biblia, vemos que al mismo tiempo que somos predestinados, también somos libres de decidir y responsables ante Dios. Quizás sea una verdad que no acabamos de entender completamente, pero si lo dice la palabra de Dios, es verdad, hermano. Ya la entenderemos plenamente cuando llegue el momento. Una cosa sí sabemos. Tú y yo, como creyentes, estamos llamados por Dios a predicar a Cristo crucificado. Y si no eres creyente, estás llamado a creer en el Cristo crucificado. Así que no veas la predestinación como un motivo de desánimo a la hora de predicar la palabra, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Predica con tu boca y con tu vida sabiendo que Dios cuenta contigo y conmigo como instrumentos para dar cumplimiento a sus planes, hermano. Y eso es un absoluto privilegio. Un absoluto privilegio. Aquí encontramos una tercera verdad al final del versículo 7. Y es curiosa, tuve que leerla más de una vez porque me costó encontrarle explicación. Dice que el propósito de la revelación de Dios es para nuestra gloria. No es para la gloria de Dios, sino que dice que es para nuestra gloria. ¿Cómo puede ser esto? Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. En realidad, hermanos, ya hemos respondido a esta pregunta. Pensad un momento en el efecto
que la revelación de Dios tiene en nuestras vidas. La revelación de Dios nos abre los ojos para entender la verdad. La revelación de Dios nos llena de fe verdadera en el Dios verdadero. También nos convierte en templos del Espíritu Santo. Y por último, nos hace salvos y herederos de la vida eterna. Esa es nuestra gloria, hermanos. No es una gloria que venga de nosotros, es una gloria que viene de Dios. Piensa en una cosa. ¿Hay algo aquí en todo esto que podamos conseguir por nuestros propios medios? Para nada. Yo no puedo entender la verdad si Dios no me abre los ojos. Yo no puedo tener fe si Dios no me la da. Yo no puedo convertirme en templo del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no viene a mí. Yo no puedo ser salvo ni heredar la vida eterna si Cristo no hubiera muerto por mí en la cruz. Todo eso viene de parte de Dios. Nuestra gloria, hermano, no es más que un regalo, literalmente, un regalo del cielo. Y debemos darle gloria a Dios por ello. Aquí hay un tercer requisito para recibir la revelación, que es el de amar a Dios. Versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esta revelación de Dios era imposible de descubrir para nadie. Proviene de Dios. Él la da a quien quiere. Fíjate que no es algo que esté destinado para una élite. Dice que ninguno de los príncipes de este siglo la conoció. Así que es algo que no está reservado para los mejores. Menos mal, porque no sé tú, pero yo entonces estaría apañado. No. Está reservado para los que le aman, dice. Y esto nos enseña algo maravilloso, hermano, y es que Dios no valora ni mira nuestra posición social ni nuestras capacidades, sino que Él se fija en una cosa, en lo que hay escrito en nuestro corazón, en lo que hay escrito en mi corazón. Y al mismo tiempo esto nos lleva a una clarísima aplicación práctica, y es que si tienes que marcar una prioridad en tu vida, que sea la de cuidar y guardar lo que hay en tu corazón. Porque eso es lo que Dios va a mirar, lo que hay en tu corazón. Si eso es lo más valioso para Dios, automáticamente eso se convierte en lo más valioso para mí, lo que hay en mi corazón. Por eso el Señor dice en Proverbios 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Mucha gente marca como objetivo en su vida el ganar mucho dinero o ascender en el trabajo, ser famoso, hacer cosas grandes por las que luego cuando él se muera le recuerden y pongan una estatua en la plaza del pueblo. Pero la palabra de Dios nos muestra que por encima de todo, nuestro principal objetivo tiene que ser cuidar nuestro corazón, amoldarlo a la voluntad de Dios y llenarlo de amor a Dios. Aquí, hermanos, también hay un cuarto requisito para recibir la revelación, que es recibir su Espíritu. Versículos 10 al 12. Dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjate en una cosa muy importante. Es una revelación que va de espíritu a espíritu. Del Espíritu de Dios a nuestro espíritu. El Espíritu Santo toma la verdad de Dios, esos secretos ocultos desde tiempos antiguos,
y la revela a nuestro espíritu. Yo como hombre carnal, yo no puedo acceder a esas cosas. Yo no puedo llegar a comprender ni a poner en práctica esas verdades, pero Dios me lo revela porque Él ha querido. Un regalo del cielo. Y además fíjate en algo importante que encontramos en el versículo 10. Dice que el Espíritu Santo nos da acceso a lo profundo de Dios. A lo profundo de Dios. No, cuando tú tienes mucha confianza en una persona, se dice que tú puedes abrirle tu corazón. Si yo no tengo mucha confianza contigo, yo no te voy a contar ni mis preocupaciones, ni los objetivos de mi vida, ni las cosas que me hacen ilusión. Para eso tengo que tener mucha confianza contigo. Para eso yo tengo que entender que tú me amas, ¿verdad? Pues eso es lo que Dios exactamente hace con nosotros. Y lo hace porque sabe que le amamos. Si hacemos un recorrido por la Biblia, nos damos cuenta de esa relación íntima de amor que Dios tiene con nosotros. Porque viendo la manera en la que nos llama, fíjate que dice que Jesús dijo que somos sus amigos. En otro sitio dice Jesús nos llama hijitos. El Señor dice continuamente que somos su pueblo. Y fíjate si nos ama, que incluso llega a decir que somos su esposa. Él me ha salvado, Él me ama, y yo le doy las gracias adorándole, sirviéndole y predicando su palabra, porque no puedo hacer otra cosa. El versículo 13 nos revela cuál tiene que ser nuestra estrategia a la hora de predicar esa revelación que nos ha dado. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si te fijas, aquí el Señor nos está invitando a seguir la misma estrategia de Dios. Dejar que el Espíritu guíe nuestra predicación y confiar en su poder transformador de personas, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Descansar en el poder del Espíritu. La palabra de Dios dice esto. Revelar esa verdad a las personas. Y que esa verdad transforme por medio del Espíritu a esa persona. Esa es exactamente la estrategia que siguió Pablo cuando predicó en Corinto y en cualquier otro sitio. Y vemos cómo el Señor bendijo su ministerio grandemente. Y ahora, por último, aquí habla del hombre natural, por un lado, y el hombre espiritual, por otro. Vamos a profundizar un poquito en esto. A partir del versículo 14 nos va a dar algunos detalles de cuál es la definición de hombre espiritual y la definición de hombre natural y las diferencias que hay entre uno y otro. Y básicamente hay tres diferencias. Tres diferencias que es importante que comprendamos. La primera diferencia es que dice que el hombre natural no percibe ni entiende las cosas de Dios. Seguro que alguna vez lo has experimentado tú mismo cuando has predicado la palabra. Puede tener a Cristo mismo delante explicándole el Evangelio en persona y no enterarse de nada. No es capaz de asimilarlo. Sin embargo, el hombre espiritual puede percibir y entender esas cosas y ponerlas en práctica. ¿No te ha pasado nunca que has estado explicándole a alguien una verdad que tú encuentras en la Biblia y tú lo estás viendo clarísimo y la persona que tienes delante no lo ve? El hombre natural y el hombre espiritual. Dice el versículo 14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Como vimos en el capítulo 1, ¿verdad? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, o sea, nosotros, dice, es poder de Dios. La segunda diferencia es que el hombre natural no investiga las cosas de Dios, porque no le importa. Sin embargo, el hombre espiritual se preocupa de investigarla porque para él es lo más importante de su vida.
Versículo 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La palabra juzgar aquí significa investigar en profundidad y con mucho interés, para que lo entendáis mejor. Juzgar es investigar en profundidad y con mucho interés. Eso es lo que hace el hombre espiritual. ¿Por qué? Porque para el hombre espiritual la palabra de Dios es lo más importante. Yo investigo la palabra de Dios para ver si eso que descubro es una verdad procedente de Dios, y si lo es, la pongo en práctica y la predico. Aquí hombre espiritual también significa hombre regenerado. Hombre regenerado. Y cuando dice en el versículo 15 que juzga todas las cosas, lo que nos está diciendo es que ese hombre regenerado por la sangre de Cristo se preocupa de escudriñar, de investigar. Hay una cosa que dijo una vez Alfonso, que la recuerdo mucho, de escarbar en la palabra de Dios. Y eso que encuentra en la palabra de Dios lo pone en práctica y lo predica, porque es lo más grande para su vida. Esa es la idea, hermano. Y hay una tercera diferencia entre el hombre natural y espiritual, y es que el hombre natural tiene una mente humana que no ha sido regenerada, mientras que el hombre espiritual dice que tiene la mente de Cristo. Nada menos que la mente de Cristo. Versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es otra verdad que a mí, hermanos, me costó un poco, me chocó un poco. ¿Cómo puedo? Una cosa es entender la enseñanza de Cristo, pero otra cosa mucho más grande y más tremenda es tener la mente de Cristo. Pues tener la mente de Cristo significa tres cosas. En primer lugar, entendemos el plan de salvación y de restauración de Dios para este mundo. Vemos ese plan y lo entendemos. Tiene sentido para nosotros. En segundo lugar, es que nos identificamos con la misión de Cristo de buscar, como dice él, buscar y salvar lo que se había perdido. Vemos esa misión de Cristo y la entendemos y vemos que tiene sentido. Y tenemos ese mismo sentir que Él tuvo de obediencia y de humildad hacia el Padre, que nos describe, por ejemplo, en Filipenses 2. Léete Filipenses 2 en tu casa. Y en tercer lugar, tener la mente de Cristo nos lleva a que antes de que hagamos nada en nuestro día a día, pensemos, ¿y qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué decisión tomaría Cristo? ¿Qué diría Cristo? ¿Haría Cristo lo que yo hago? Y actuar en consecuencia. Nosotros, si yo quiero tener la mente de Cristo, primero tengo que creer en Cristo. Segundo, tengo que aceptarle como mi Señor y mi Salvador. Y después de eso el Espíritu Santo vendrá a mi vida y no solo me va a acompañar, sino que va a vivir en mí. Paso de ser un pecador condenado a ser nada menos que templo del Espíritu Santo. Y entonces Él me va a iluminar, me va a mostrar las cosas de Dios, me va a llenar de sabiduría, va a renovar mi mente y mi alma día tras día en un proceso de santificación que dura toda mi vida hasta que vaya ante su presencia. Hermano, nunca pienses que ya has aprendido bastante de Dios. No pienses que ya has hecho bastante. No pienses que ya has vivido bastante. Porque Dios nos renueva cada día hasta que vayamos ante su presencia. Es un proceso que dura toda la vida. Romanos 12, versículo 2. Me encanta este versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es nuestro trabajo, hermanos, como creyentes y como predicadores de las verdades de Dios. Y ya para terminar, en el capítulo 2 de 1 de Corintios hay una enseñanza preciosa que nos mueve a la acción. Acuérdate de ese entrenador diciéndole al boxeador lo que tiene que hacer y piensa que la campana ya ha sonado y que ahora toca hacer lo que tu entrenador, lo que el Señor te ha dicho. Si eres creyente, pide al Señor que te ayude a comportarte como una verdadera persona espiritual
y si hay algo en tu vida que no esté de acorde a la mente de Cristo, es hora de cambiarlo. ¿Qué tengo que hacer como persona espiritual? Tengo que pedirle a Dios que me dé madurez y al mismo tiempo buscar esa madurez con un estudio fiel y diario de la palabra. Tengo que pedirle a Dios que aumente en mí el amor y al mismo tiempo poner en práctica ese amor con mis hermanos. Hoy tenemos una oportunidad estupenda de hacerlo. Tengo que pedirle a Dios que me ayude a dar el fruto propio del Espíritu que he recibido y que habita en mí. Y examinar mi corazón cada día y desechar aquello que no esté, que entre en conflicto con los frutos propios del Espíritu de Dios. Tengo que predicar a Cristo crucificado y al mismo tiempo ser ejemplo con mi propia vida. Y tengo que depositar aquello que desconozco a las manos de Dios y dejar que lo que yo no controlo, lo controle Él. Tengo que darle las gracias por lo que Él me ha permitido conocer y con eso ponerme manos a la obra para su gloria. Y por último, si no eres creyente, pues el Señor te está tendiendo la mano. Puedes pensar que es una locura creer en Cristo y seguir con tu vida, pensando que es la mejor forma de vivir, con tu manera de entender las cosas, o puedes hacer como hizo Pablo, dejar a un lado todo lo que pensaba. El Señor le rompió los esquemas y dejó a un lado todo lo que pensaba, cambió su vida y rindió su vida a los pies de Cristo. El Señor transforma a las personas y las transforma para bien. Gloria a Dios. Que el Señor os bendiga. Oremos al Señor, hermanos. Señor y Padre Santo, te damos las gracias, Señor. Te damos la gloria, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu obra salvadora en la cruz. Te damos las gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, cuyo corazón tú has transformado y has regenerado, Señor. Gracias, Señor, por esta congregación. Te pedimos, Señor, que tú des madurez a cada uno de nosotros, Señor. Que nos hagas ver, Señor, aquello de nuestra vida que necesita ser santificado y perfeccionado, Señor, y nos ayude, Señor, a hacerlo. Te pedimos, Señor, que toque los corazones de aquellos que puedan estar aquí, que aún no te conocen, Señor. Danos fuerza y sabiduría para predicar tu palabra cada día, Señor. Que, Señor, seamos de buen testimonio para las personas que nos rodean y en este lugar donde tú nos has puesto, Señor. Te damos también gracias, Señor, por la oportunidad de poner en práctica, Señor, en el día de hoy, el amor por los hermanos, Señor, en el tiempo de comunión que vamos a estar, Señor. Tú conoces las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Conoces lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. En tus manos nos ponemos, Señor. Te damos la gloria, Señor, y en tus manos, Señor, también ponemos la vida de las personas a las que predicamos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.